a los músicos también. Una gran alegría que esté Mario Antolini con nosotros. Ponete de pie, Mario, para que aquellos que se convirtió aquí hace 20 y tantos años. 30 y tantos, mira vos. Sí, vive en Estados Unidos y hoy tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Una de las preguntas que yo más me hacía es ¿cuál es el propósito del cristiano? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente para sus hijos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer porque hablamos de la salvación, de que el Señor nos saca del pozo y nos pone sobre una piedra firme, ordena nuestra vida, perdona nuestros pecados, nos da una nueva vida, nos asegura la eternidad, pero ¿cuál es la intención de Dios detrás de todo eso? ¿Qué es lo que tiene en mente? ¿Qué es lo que sigue a la experiencia de la conversión? Puede ser que haya personas que se hayan convertido hace muchos años y que no tengan claro esto. Y puede ser que haya personas que se hayan convertido en este último tiempo. Y es muy bueno que tengan la oportunidad de reflexionar sobre esta verdad de la palabra de Dios. Hace unos años, en el año 2003, un poco en respuesta a esta gran pregunta, estudiamos en la iglesia Una vida con propósito de Rick Warren. Y allí él menciona 5 propósitos. Fuimos planeados para agradar a Dios, fuimos hechos para la familia de Dios, fuimos creados para ser como Cristo, fuimos formados para servir a Dios, fuimos hechos para una visión. Todas estas son respuestas correctas, pero quiero enfatizarme en la tercera, que es la que responde a estas preguntas que yo planteé en el comienzo. Lo que Dios tiene en mente, el gran propósito de Dios, lo que Él desea que cada uno de nosotros vivamos como una experiencia diaria y permanente, es que nos parezcamos cada día más al Señor Jesús. Si yo fuera a la casa de ustedes, especialmente la habitación de los jóvenes, en donde uno puede ver fotos y pósters de las personas a las que admiramos. Cuando mis hijos vivían en casa, ahí está Sebastián en el fondo, tenían un póster de Francescoli y otro de Vilas, y otros tendrán otros jugadores o músicos o artistas. No está mal. Son personas a las que admiramos. Y de alguna manera, cuando quienes jugamos alguna vez al fútbol, entramos en una cancha, quisimos intentar hacer lo que hacía la persona a la que admirábamos. No siempre nos salía. O cuando los músicos suben a tocar, naturalmente les sale hacer o interpretar sus instrumentos como alguna vez vieron a alguien al que admiran. Pero ¿cuál debería ser el móvil más grande, más fuerte, más permanente en nuestra vida? Porque todos esos pasaron. Los grandes jugadores del 70 hoy son abuelos y nadie se acuerda de ellos. Los músicos pasan, los artistas pasan. ¿Cuál es la motivación permanente que debe tener un cristiano? Ser como Cristo, lo que acabamos de cantar, ser como Cristo. Vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, vamos a ver la base bíblica de este llamado. Luego algunos ejemplos para finalmente ver algunas implicaciones prácticas. La base bíblica del llamado a ser como Cristo es una
verdad tan grande que está en toda la palabra de Dios, vamos a rescatar 3 versículos. El primero es el de Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito en muchos hermanos. La otra versión, la versión actual, trae un poco de luz. Desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. Es decir, lo que Dios tenía en mente cuando pensaba en aquellos que iba a elegir como parte de su familia era que cada uno de ellos fuera semejante a su Hijo, el Señor Jesús. En 2 Corintios 3:18 dice: y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. La gran pregunta que ha significado discusiones y diferencias entre iglesias y denominaciones. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? La gran tarea del Espíritu Santo es revelarnos a Jesús, guiarnos a toda verdad, hacernos cada día más semejantes al Señor. Esto es el presente y finalmente el futuro. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste en el futuro, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. No sabemos mucho cómo vamos a ser cada uno de nosotros en el cielo. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Mi gran duda, ustedes ya la saben, ¿será la misma cara o me vendrá un recambio? Pero no necesitamos saber mucho de eso, porque sabemos una gran verdad, y es que finalmente en el cielo el Señor va a cumplir su gran propósito y todos vamos a ser semejantes a Él, porque vamos a verlo tal como Él es. Así que vemos el propósito histórico de Dios, eterno de Dios, siempre tuvo en mente esto, la acción permanente, actual, presente del Espíritu Santo y el propósito final de Dios al que todos vamos a llegar, aquellos que somos sus hijos. Miren algunas ilustraciones bíblicas de esta verdad que nos muestran en qué debemos ser parecidos al Señor Jesús. Es decir, en qué cosas, qué áreas de nuestra vida, qué partes de nuestra personalidad se deben parecer al Señor Jesús. Miren lo que dice 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O la otra versión dice: el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Si declaramos ser cristianos, debemos vivir como vivió Cristo. Eso es ser cristiano. La idea es que se mete, ser cristiano es asistir a la iglesia, es cumplir con ciertos ritos, es participar de ciertos programas, es aprender a cantar una cierta clase de música. No, eso no es ser cristiano, eso es parte de ser cristiano. Ser cristiano es parecernos al Señor Jesús y que la gente pueda decir: este es diferente, en el trabajo, en la calle,
Es diferente, reacciona diferente, habla diferente, piensa diferente. No es como los demás, es cristiano, es de Cristo. Miremos algunas cosas. En primer lugar, 5 vamos a mirar. Somos llamados a seguir el ejemplo de su humildad, expresada al dejar el cielo y venir a la tierra. Y es el pasaje que leyó nuestra hermana anteriormente. Dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Es decir, sean como fue Jesús. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Jesucristo dijo de sí mismo, yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir. Se lo define a Jesús como alguien manso, con mansedumbre, es decir, con una autoridad y un poder bajo control, eso es mansedumbre. No es la mansedumbre de una oveja, es la mansedumbre de un potro que ha sido domado. Y también se lo identifica al Señor con la humildad. Y este es el ejemplo máximo. Estaba en el cielo, en el control del universo. El domingo que viene voy a hablar un poco del Dios eterno y creador. Cuando uno ve la dimensión del universo, uno no puede entender que este Dios, que estaba en el control de toda la creación, se humilló, como dice el texto, y se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ver la gloria de Dios en su vida. Y una de las cosas que nos falta es esta actitud de humildad. En una sociedad que trata de impulsar el ego, trata de hacerte sentir bien, trata de que tu autoestima esté en un alto nivel. Los otros días hice un programa magnífico el martes con el pastor Carlos Mraida, ya lo vamos a poner en la página de Facebook del programa, si todos lo pueden ver, imperdible. Me decía Carlos, el pastor de la Iglesia Bautista del Centro, que este es el veneno que se ha mezclado, que se ha insertado en las iglesias, el hacerle creer a la gente que la iglesia le va a mejorar la autoestima, que la persona va a ser, cada día va a tener más dominio de sí, más autoridad, cuando el mensaje del Evangelio es, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la síntesis del Evangelio? La de Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Ahora soy de Cristo. Esa es una gran lucha en una sociedad que trata de levantarnos el orgullo, la autoestima. Hermano, no estoy en contra de que tengamos una correcta y equilibrada autoestima. Es tan mala la sobreautoestima como la baja autoestima. Y Dios quiere que seamos conscientes de lo que somos. Pero la clave de la iglesia cristiana es la humildad. Ser como Cristo es ser humilde. La segunda cosa, ser iguales a Cristo en su servicio. Y el gran ejemplo es el momento de la última Pascua, allí en el aposento alto.
se juntaron a cenar el Señor Jesús y sus discípulos y estaba todo preparado, todo. Milagrosamente, lean la historia del hombre que iba con el cántaro, era una cosa muy increíble, estaba todo preparado, menos el siervo que les iba a lavar los pies a todos. El wedding planner, no, ¿cómo se llamaría esto? En dinner planner, se olvidó del esclavo. Por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. Al terminar volvió a su lugar y le dijo a sus discípulos, sigue el relato y lo sigo en el versículo 12, después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y tienen razón, porque soy Maestro y Señor. Pues si yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Hay iglesias que hacen esto, pero el mensaje no es literal simplemente. La idea, el concepto, ¿cuál es? Jesús, el Maestro, hizo el trabajo de esclavo. Se humilló y se hizo siervo. Por eso cuando Jesucristo trabaja en la vida de una persona y el Espíritu Santo va moldeando a esta persona naturalmente tiene ganas de servir. Me he encontrado no hace mucho con alguien que dice, no, yo no quiero servir, no quiero que me usen. El cristiano tendría que decir, yo quiero que me usen. Yo quiero ser como Cristo. Debemos ser semejantes a Cristo en su amor. Efesios 5:2 dice, traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. El amor de Dios no es platónico, el amor de Jesús no es solamente una expresión, el amor de Jesús fue algo práctico, se dio a sí mismo, se puso en el lugar nuestro. Llevó nuestras culpas y nuestras miserias en la cruz. No tenía que hacerlo por puro amor. El símbolo más grande de amor es la cruz. La cruz, cada vez que vemos una cruz sobre un templo, sobre algún lugar, ¿qué nos dice la cruz? La cruz nos habla de muerte. Pero esa muerte nos habla de que alguien dio su vida por amor. Y Él nos dice, ahora quiero que ustedes hagan lo mismo. El Espíritu Santo, trabajando en la vida de una persona, va produciendo amor. Ese amor que Él ha derramado sobre nuestros corazones empieza a verse en acciones prácticas. Por eso no se comprende de vivir la fe cristiana en forma aislada. Hay gente que dice, bueno, a mí me gusta esta iglesia porque no te molestan mucho. Y mucha gente anda dando vuelta buscando una iglesia y lo que están buscando es una iglesia que satisfaga su tradición, su necesidad religiosa, pero que no quieren nada que les comprometa a dar, no quieren nada que signifique servicio, humildad y entrega. No quieren ser como Jesús. Punto número 4, y en este todos somos deudores. Y si hay alguien que aprendió esta lección, pase que lo queremos dar un aplauso.
ser semejantes a Cristo en su paciencia. ¿Quién se graduó en esto? Vamos a citar a Pedro ahora, 1 Pedro capítulo 2. Dios bendice a los que, por ser fieles a Él, sufren injustamente y soportan el sufrimiento. La carta de Pedro está escrita en un contexto de persecución. Está escrita en el momento en que la iglesia cristiana era perseguida por el Imperio Romano. Los cristianos estaban siendo esparcidos, perdían sus propiedades, perdían sus familias, perdían su nacionalidad en muchos casos, andaban como parias por el mundo. Y Pedro escribe esta carta universal a esta clase de cristianos, que por querer parecerse cada día más al Señor Jesús, están dispuestos a pagar el precio. Si alguno es castigado por hacer algo malo, sigue diciendo, y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir ¿con quién? ¿Con qué? Con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Yo sé que hay hermanos aquí en la congregación que están sufriendo. Es una gran pregunta, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué es que Dios no contesta las oraciones como yo quiero que Él las conteste, dándome lo que yo le pido? Porque Dios quiere no que nos convertamos en depositarios de bendición tras bendición, sino que Él quiere, ¿cuál es el propósito de Él? Que seamos como Cristo. Y a veces Dios te prueba, Dios te sacude, Dios provoca sufrimiento en tu vida. Decís, ¿por qué hace esto? Porque Dios quiere moldearte en la paciencia para que te parezcas cada día más al Señor Jesús. De paso, no se le ocurra pedirle, Señor, dame paciencia, porque el Señor le manda unos cuantos sufrimientos, ¿no? Y por último, ser semejantes en su misión. Jesús le dijo otra vez, Juan 20:21, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. En Juan capítulo 17, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor no nos saca del mundo. Hay algunos que quieren vivir una vida monástica. Cuando uno anda por el mundo, especialmente en Europa y en el norte de África, donde la iglesia cristiana en los primeros siglos fue muy fuerte, descubre monasterios, donde los monjes se encerraban, porque tenían esto en mente: el Señor va a venir en cualquier momento, el mundo está podrido, vamos a encerrarnos en un lugar todos los que somos puros. Esto no es lo que Dios quiere. El Señor nos envía al mundo. ¿Qué quiere decir enviar al mundo? Te envía a vos en tu trabajo, en la empresa, en el negocio, en la facultad, en la escuela secundaria, en la familia, en la calle, en donde sea, en el trabajo que tengas, en la actividad que desarrolles. Dios te ha enviado ahí. Vos sos el misionero de Dios en ese lugar. Y Él lo que está esperando es que vos te des cuenta que no estás allí de casualidad, o porque te lo mereces, o porque no te lo mereces. Estás allí porque Dios quiere que cumplas la misión que Él te da, y es el de compartir el mensaje de Dios con aquellos que lo necesitan.
A veces Dios nos sorprende, nos pone en lugares que no pensábamos que íbamos a estar. ¿Cuál es el propósito? Que hagas misión. En donde sea, donde estés. Que la gente pueda ver que vos sos diferente porque te pareces cada día más al Señor Jesús. En su humillación, expresada en su encarnación, en el servicio, en el amor, en la paciencia y en la misión. 5 cosas prácticas que te van a servir para mirar tu vida, para medir si te pareces cada día más al Señor Jesús. Este no es un mensaje para que pienses en tu esposo o en tu esposa. No es para que pienses en otro, pensá en vos. ¿Me parezco más al Señor Jesús que el año pasado? Hay muestras en mi vida, tanto sea en mi humildad, en mi deseo de servir, en mi amor por darle a otros, en mi paciencia, en mi pasión por la misión. Hay evidencias de que cada día me parezco más al Señor Jesús. Esta verdad finalmente tiene 3 consecuencias prácticas, entre muchas otras que quiero mencionar. En primer lugar es el ser semejante a Cristo y el misterio del sufrimiento. Ya hablé un poquito de eso. ¿Por qué Dios permite que sufra? ¿Por qué Dios no me da todo? Si me dijeron a mí cuando vine a la iglesia que el Señor es mi pastor y nada me va a faltar, que nada me falta todo. ¿Qué pasa? No es verdad eso. O no es pastor, o me engañaron, o ese salmo no es bíblico. Pero tenemos que empezar a pensar, pero entonces, ¿por qué Dios permite ciertas cosas en mi vida? Miren lo que dice Romanos 8. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas. Todas las cosas. Lo que me pasa, aún puede ser un momento de enfermedad, una crisis laboral, un desencuentro, todo, Dios lo produce para el bien de aquellos que le aman. ¿Por qué? Por lo que le dijimos antes, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo. Él permite estas circunstancias en mi vida para que seamos cada día más parecidos al Señor Jesús. En segundo lugar, el ser parecidos al Señor Jesús es un llamado a compartir el mensaje del Evangelio con otros. Vamos a recuperar, hermanos, y quizá en esto yo tengo que confesar que soy el más culpable de todo, el mensaje del Evangelio. Gracias por hacernos cantar esos himnos hoy que hablan del mensaje del Evangelio, que yo soy un pecador, que Cristo murió por mí y que si yo le acepto como Salvador soy hijo de Dios. El mensaje del Evangelio no es el mensaje del Evangelio decirle vení a la iglesia que hay un ambiente muy lindo, te vas a sentir bien, si sos adulto vas a comer como nadie come, como más que cualquier huérfano que jamás haya habido, hay asado, los jóvenes tienen un sábado que se divierten. Eso no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
El mensaje del Evangelio es: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Hermanos, nosotros no tenemos otra tarea que hacer que predicar el mensaje del Evangelio. No tenemos otra música que cantar que no sea predicar el mensaje del Evangelio. Dice el autor John Paulton: el evangelismo más efectivo viene de aquellos que han encarnado el mensaje que predican. Ellos son el mensaje. Los cristianos debemos ser los que decimos predicar. Son las personas las que comunican, no las palabras o las ideas. Los que comunican es la autenticidad personal. Y hermanos, debemos predicar el Evangelio, pero debemos predicarlo con una vida, con una conducta, con un testimonio que convalide lo que estamos diciendo. Un profesor hindú en la India le dijo a uno de sus estudiantes que se había identificado como cristiano: si los cristianos vivieran como vivió Jesús, India caería a vuestros pies mañana. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los cristianos no viven como vivió Jesús. Entonces nadie cree en lo que los cristianos predican. Y alguien que era musulmán y se convirtió, Iskandar Hadid, dice: si todos los cristianos fueran cristianos, es decir, como Cristo, no habría más Islam hoy. ¿Cuál es el gran problema nuestro? Es que queremos ser igual a cualquier cosa menos ser iguales a Jesús. No, de palabra no. En los coros no decimos eso, pero lo vivimos en nuestra práctica diaria. Y esto nos lleva definitivamente, sí, al último punto. Es imposible ser parecidos al Señor Jesús si no estamos llenos del Espíritu Santo. No lo podemos hacer nosotros solos. Lo podemos intentar, podemos hacer un esfuerzo, podemos disciplinarnos. Hay gente que es capaz de hacer todo eso. Gente que se lastima el cuerpo, gente que ayuna 40, 50 días, gente que cumple con todos los ritos y aprende toda la Biblia de memoria, pero eso no te cambia. El único que te puede cambiar y hacerte cada día más parecido al Señor Jesús es el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios y es lo que hemos cantado en este coro anterior al mensaje. Dice: y por tu Espíritu como Él seré. Imagínense que nos encontramos con una novela de Shakespeare y alguien viene y me dice: Juan Pablo, dice, ¿por qué no escribe usted una novela como Shakespeare? ¿Qué voy a escribir? Salvo que el genio de Shakespeare se meta dentro mío y me haga hacer algo que yo naturalmente no puedo hacer. Y es la única manera que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Cada momento: Espíritu Santo, te necesito. Si el Espíritu Santo no controla mi vida, el ego, Juan Pablo controla su propia vida, y no hay madurez, no hay crecimiento. No me parezco cada día más al Señor Jesús, pero en el momento que depongo mi soberbia y digo: renuncio, me niego a mí mismo, Espíritu Santo, llena mi vida, quiero ser parecido al Señor Jesús. El Espíritu Santo, que es poderoso, trabaja en nuestra vida. Empieza a hacer cosas increíbles. Empieza a darle humildad al tipo más orgulloso, empieza a darle más amor al tipo que destila odio, empieza a darle ganas de servir al más grande de los perezosos. Porque es el Espíritu Santo el que puede cambiar nuestra vida. Recién cantamos, pero cantamos nada más,
Como cantamos tantos boleros, tantos tangos que no nos identifican, nos hemos acostumbrado a cantar cualquier cosa, total no pasa por adentro, pero los himnos cristianos deberían ser la expresión de lo que sentimos en el corazón. ¿Y qué acabamos de cantar? Ser como Cristo, ese es mi anhelo. Permítame hacerle un cambio, aunque en la música no se puede hacer esto. Le pongo un signo de pregunta. ¿Podés poner al chico de la pantalla el coro ese? Ser como Cristo es mi anhelo. Pregúntatelo vos, pregúntatelo. No, en realidad lo que yo quiero es ser un cristiano livianito, que cuando tenga algún problemita sepa a quién orarle. No me comprometa, no quiero que me usen, no quiero tener problemas, Si hubiera sido así, Jesús se hubiera quedado en el cielo y nosotros estaríamos condenados a una eternidad sin Dios y sin esperanza. ¿Es tu anhelo ser igual a Cristo? Esta es la verdad cristiana, este es el fundamento de nuestra fe. Gracias a todos los que vienen porque el ambiente es lindo. Gracias a todos los que vienen porque les gustan las actividades. Gracias a todos los que vienen y trabajan porque les gusta trabajar. Pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser cada día más parecido al Señor Jesús. Y eso debe ser tu oración y mi oración. Espíritu Santo, cuando te levantas a la mañana, Espíritu Santo, ayúdame a ser en este día más parecido al Señor Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. No es para que pienses en otra persona, sino para que pienses en vos. ¿Querés ser como Cristo? Como nadie va a chequear tu respuesta y no tenemos un aparato para medir las respuestas de las personas, ¿por qué no contestás con sinceridad? Yo quiero ser como Cristo. Si no, ora al Señor para que Él doblegue tu corazón, te tenga más paciencia, te espere un rato más. Pero si tu deseo es ser como Cristo, decirle: Espíritu Santo, llena mi vida, quiero ser como vos. Así que tomémonos un tiempo de reflexión personal. Quizá quieras, al descubrir que este no ha sido tu anhelo, al descubrir que se te ha olvidado esta verdad fundamental, quizá quieras pedirle perdón al Señor. Tómate un tiempo. Señor, perdóname, perdóname. Ocupé mi mente en querer parecerme en otros, tener lo que otros tienen, ser lo que otros son, imitar a quienes admiro. En esta noche te pido perdón, Señor, por no haber recordado que vos lo que querés es que yo me parezca cada día más a vos.
Y aún en mi debilidad y en mi flaqueza, ¿por qué no le decís al Señor? Señor, yo quiero ser como vos. Y pedile al Espíritu Santo en esta hora, Espíritu Santo, estás dentro mío, porque yo soy un hijo de Dios. Y cuando recibí a Cristo en el corazón, recibí toda la plenitud de Dios. Espíritu Santo, te he encerrado en un cuartito en el fondo de la casa. Perdóname. Toma el control. Ocupa todos los espacios de mi vida. Porque lo que yo quiero es ser cada día más parecido al Señor Jesús. Si hay alguien que todavía no había recibido hasta hoy al Señor Jesús, es imposible que usted pueda parecerse al Señor si primero no rinde su corazón, no rinde su vida, no reconoce su necesidad. Y este es un buen momento quizá para hacerlo. El Espíritu Santo está obrando en medio de su iglesia y puede obrar en su corazón. Usted tiene que decirle, Señor Jesús, yo quiero que tú me salves. Reconozco mi pecado. Creo que moriste por mí en la cruz. En esta noche te entrego mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra, por este llamado. Yo te pido que cada uno de mis hermanos en esta semana sea inquietado por el Espíritu Santo cada mañana al despertarse, para que la primera oración que todos hagamos sea, Espíritu Santo, en este día quiero ser parecido cada vez más al Señor Jesús. Ser como Cristo, mi solo anhelo es. En mí Él sabe orar, camino cerca de ser como Cristo. Y solo anhelo es, y por su Espíritu, como Él seré. Vamos a ponernos de pie y cantarlo otra vez. Ser como Cristo, mi solo anhelo es. En mi pensar y obrar, capiro ser cual es.
sacerdocios de la Iglesia es el sacerdocio universal de los cristianos. En algunas iglesias, en un momento así, diría: pase que el pastor va a orar por usted. ¿Y por qué? Si el pastor es uno más, no tiene más poder, no tiene más nada que cualquier hermano. Así que usted que está allí, haga de sacerdote en este momento y haga esta oración por el hermano que tiene al lado. Si no es su mujer, mejor. Y dígale: Señor, oro para que mi hermano sea cada día más parecido al Señor Jesús por la obra de tu Santo Espíritu. Póngase de pie y ore. Evite a su esposa. Ore por cualquiera que esté cerca suyo. Que el Señor le bendiga.